mis manos alzaré. Oh, pues la batalla tuya es todo temor. Rindo a tus pies y en la noche diré, oh, pues la batalla tuya es. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Sí, Señor. En Jesús no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo cenizas, tú esperanzas. Oh, sí, Señor. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando peleo y rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh, Dios, la batalla tuya es todo temor. Voy rindo a tus pies y en la noche diré, oh, Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas y tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro fuerte. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh, Dios, la batalla tuya es todo temor. Rindo a tus pies y en la noche diré, oh, Dios, la batalla tuya es. Oh, Dios, la batalla tuya es. Gracias, Señor. Oh, peleamos la batalla de rodillas, Señor. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Vamos. Levanto un aleluya. Mi alma está
cantan en la tempestad, fuerte y más fuerte. Ahí es cuando debemos cantar aún más fuerte. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte. Mi alabanza oirá de las cenizas, la fe surgirá. La muerte es vencida, el rey. Una vez más yo cantaré y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte. Mi alabanza se oirá y de las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el rey vivo está. Gloria a Cristo Jesús. Entonces vamos a comenzar en esta mañana y quisiera ir al Señor en oración. Padre Celestial, Dios de la gloria, te doy gracias, Señor. Gracias, mi Dios amado, te damos por la oportunidad de cantarte, de alabarte, de exaltarte, Señor, de ofrendar, de hacer lo que hacemos, pero también, Señor, por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, que podamos entender, Padre, tu palabra y ponerla por obra, mi Dios amado, y que, Dios mío, yo hable, Señor, solamente lo que tú quieres que hable, Señor. Si algo no te va a traer honra y gloria, Señor, cierra mi boca, Padre Celestial, y que seas tú solamente el que habla a través de mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a estar hablándoles en esta mañana de el tema que le he puesto, el poder del ejemplo. El poder del ejemplo. Y vamos a estar viendo varias escrituras. Vamos a estar viendo de cómo, ¿verdad?, el ejemplo tiene poder en las vidas, en las personas. Y quisiera comenzar, ¿verdad? Estaba leyendo y encontré una anécdota. Me la quería memorizar, pero mejor se las voy a leer para no cambiarle. Se dice que en el Japón, ¿verdad?, se discutía el tema de cómo glorificar a Cristo en nuestras vidas. Dice, una señorita lo ilustró de la siguiente manera. Una mañana de primavera mi madre consiguió unas semillas de flores y aunque eran feas, las sembró, brotaron, crecieron, florecieron. Un día una vecina nos visitó y miró las flores y dijo, oh, qué bonitas son, regálame una, por favor. Bien, si la vecina hubiera visto solamente las semillas, no las hubiera pedido. Así es con el cristiano. Hablamos con nuestros amigos acerca de las verdades de la Biblia y poco caso hacen de nuestra recomendación y elogio del Evangelio. Pero si vieran florecer estas verdades en nuestras vidas en forma de palabras benignas, hechos de bondad, podrían decir, qué hermosas vidas, ¿verdad? A veces, cuando compartimos el Evangelio, son las palabras, y a veces la gente hace poco caso. Pero si esas palabras que compartimos florecieran en nuestra vida, florecen en nuestra vida, ¿verdad?, con palabras suaves, con palabras dulces, palabras de amor, palabras, como decía, benignidad, palabras de amor, ¿verdad? La gente pudiera decir, qué buena persona, o qué hermosa persona, qué buen carácter tiene esa persona por Cristo Jesús. Entonces, el ejemplo, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que el ejemplo tiene poder. Nuestro ejemplo es poderoso. A veces decimos las palabras, pero si no hay un ejemplo, ¿verdad?, si no hay un testimonio acompañando esas palabras, son solo palabras, no tienen poder.
y se van al aire. Las palabras se quedan en el aire. Pero el ejemplo hace huella. El ejemplo deja huellas. El ejemplo dice más que nuestras propias palabras. Gloria a Dios. Entonces el texto que quiero compartirles en esta mañana para comenzar es a Tito. En Tito 2, Tito capítulo 2, verso 6. Y vamos a leer del 6 al 8. Dice la palabra del Señor: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Verso 8: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. La mejor manera de enseñar es con el ejemplo, ¿verdad? Dice aquí, Pablo le está diciendo a este hermano Tito, ¿verdad? Dice que se presente él mismo como ejemplo, ¿verdad? Que le dice, exhorta a los jóvenes a que se mantengan firmes, a que guarden la palabra, pero preséntate tú como ejemplo. No solamente les exhortes, no solamente les enseñes, no solamente les digas, pero vive una vida recta y correcta para que puedan ver en ti el ejemplo de lo que estás hablando, lo estás respaldando con tu vida. Entonces, la mejor manera de guiar es a través del ejemplo. Las palabras pueden ser olvidadas, pero las acciones, como les dije, dejan huellas. Nuestras acciones dejan huellas. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido a alguien como ejemplo? ¿Verdad? Y puede ser de las dos maneras. Puede ser un ejemplo no bueno o puede ser un ejemplo malo. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido en el Evangelio, en Cristo Jesús, el ejemplo de alguien que nos inspiró para continuar o para seguir caminando o tratar de ser como esa persona? ¿Verdad? Yo en mi vida personal creo que tengo dos personas, quizás más, ¿verdad? Pero dos personas que admiro y que pues he aprendido mucho, ¿verdad? De estas personas, y yo creo que el pastor Daniel de León fue uno de los que aprendí mucho yo de él. Aprendí no solamente de la palabra que él enseñaba, sino de la manera de él ser, de guardarse en el Señor, de ser ese ejemplo en el Señor. No sé ustedes, ¿verdad? Muchos lo conocieron. Nunca escuchamos, a menos yo nunca escuché de alguna calumnia, de alguna resbalón que digamos se dio, de que se separó por un tiempo del Evangelio, de que alguien lo acusó de algo. Nunca escuché. Y para mí, ¿verdad? Es un ejemplo y siempre, ¿verdad? Cuando yo iba a la iglesia, él predicaba y yo trataba de absorber lo que él estaba enseñando a través de la palabra. Gracias a Dios nunca tuvimos que tener que sentarnos o que nos sentara allí en su oficina y decir: hey muchacho, las cosas que estás haciendo no son agradables a Dios, hey, no está bien lo que estás haciendo, o que nosotros fuéramos, ¿verdad? Porque ya no podemos con nuestra relación. Gracias a Dios no ha sido así, porque siempre tratábamos de poner en práctica lo que él estaba enseñando. Así que yo lo veo como un ejemplo. Otro ejemplo sería el pastor, ¿verdad? Pastor Isabel, que fue un gran ejemplo para mi vida, porque él era transparente, ¿verdad? Él no decía una cosa y hacía otra. Él lo que hablaba o como vivía su vida en la iglesia, la vivía en su casa, ¿verdad? Él era así, sencillo, pero transparente con lo que él decía. Y eso a mí me llenaba y me ponía verlo a él como un ejemplo, como alguien que lo que él predica lo vive. Entonces, esos son ejemplos, ¿verdad? En mi vida personal.
Pero pudiera haber más ejemplos, ¿verdad? Si comienzo a hacer memoria, hay más personas, pero esas personas son las que a mí me ayudaron en mi vida cristiana, en mi relación con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que el ejemplo deja huellas. Y muchos, yo no creo que soy el único, muchos, ¿verdad?, podrían decir, oh, yo tengo al mismo hermano quizás, a otro hermano que yo conozco, a otra pareja, a otro matrimonio que son ejemplo para nuestras vidas. Dejaron huella en nuestras vidas. Entonces el ejemplo es bien importante, hermanos, de cómo nosotros, ¿verdad?, estamos viviendo nuestra vida. Entonces el ejemplo tiene poder, pero ¿qué significa dar el ejemplo? Dar el ejemplo significa actuar de manera que nuestras acciones sirvan como modelo positivo para los demás. Se trata de demostrar con nuestro comportamiento lo que decimos o enseñamos. Significa influir en las personas que nos rodean. Las personas que nos rodean, invitarlas a seguir nuestra conducta, nuestros valores y nuestros principios. Eso significa, ¿verdad?, ser el ejemplo, que nuestra vida, ¿verdad?, respalde lo que hablamos, invitar a otras personas que quieran también vivir, pero para eso hay una grande responsabilidad, porque cuando decimos, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, imítenme a mí, ¿verdad?, tiene que haber algo, ¿verdad?, en nosotros de que estamos caminando conforme a la palabra de Dios. No podemos decir, imítenme a mí, si nuestra vida está toda desbalanceada, subidas y caídas, y un día estoy aquí, otro día estoy aquí abajo, y un día estoy en la iglesia, otro día no. No podemos decir eso, ¿verdad?, porque entonces pues ese es el ejemplo que estamos dando, de que pues vivimos así, subiendo y bajando. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:21? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Verdad? Para esto fuimos llamados. Cristo mismo nos dejó ejemplo a nosotros, ¿verdad?, de cómo Él padeció, de cómo Él sufrió, cómo Él fue menospreciado, ¿verdad? Pero Él no rehusó, no se echó hacia atrás, sino que continuó, y ese es el ejemplo que Él nos ha dejado. Y dice que para eso nosotros hemos sido llamados. Gloria a Dios. Entonces, ser ejemplo es dejar un legado. Ser ejemplo es dejar un legado. Gloria al Señor. Y lo vemos en Juan 13:15. Juan 13:15. Dice, por ejemplo os he dado. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús, ¿verdad?, les hablaba a sus discípulos, al pueblo, a sus seguidores, ¿verdad? Dice, les he dado ejemplo. No decía, pues, ahí hagan como bien les parezca o como ustedes crean que es mejor. No, dice, les he dado ejemplo para que ustedes también hagan. Así como yo lo he hecho, así como yo me he guardado, guárdense ustedes también. Es dejar un legado, ¿verdad? Y Jesús dejó un legado. El apóstol Pablo dejó un legado. Los apóstoles dejaron legados. Y a través de la historia podemos encontrar tantos hombres y mujeres que han hecho historia, que han dejado un legado, que han dejado una huella, ¿verdad? Donde muchos seguimos, ¿verdad?, ese legado. Gloria a Cristo Jesús. Dice, es importante comprender también que ser ejemplo es una gran responsabilidad que todos tenemos, ¿verdad? Ser ejemplo no es fácil, no es nada más tomar la iniciativa y ya pues quiero ser ejemplo. No, es una gran responsabilidad que vivimos día a día. Día a día, hermanos, estamos viviendo, y es una grande responsabilidad. Los padres, ¿verdad?, que tenemos hijos, es una grande responsabilidad que tenemos
para nuestros hijos, para nuestra familia? ¿Qué ejemplo les estamos dando? ¿Cómo hacemos las cosas cada día? Porque como padres les podemos decir, haz las cosas así, haz las cosas así. Cosas sencillas en la casa, que tiende tu cama. Pero si nosotros no la tendemos, ¿cómo les vamos a dar ejemplo? ¿Verdad? Esa es una cosa sencilla y a veces muy difícil, porque les decimos y no se hace esa cama, ¿verdad? Recoger la basura, recoger su basura, cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo les vamos a dar ejemplo si nosotros tiramos la basura donde quiera, la ponemos y la esposa ya anda atrás de nosotros recogiendo la basura, poniéndola en su lugar, poniendo la ropa en el canasto? ¿Cómo les podemos dar ejemplo, ¿verdad? Si nosotros no estamos siendo ese ejemplo? Entonces, es necesario, hermanos, que tomamos esa responsabilidad. Por eso dice que el ser ejemplo no es fácil. Requiere de responsabilidad, requiere de consistencia día a día. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer que todos somos ejemplo. Todos somos ejemplo. Les decía al principio, algunos somos ejemplo bueno, algunos son ejemplo malo, pero todos somos ejemplo. Dice, somos ejemplo para alguien, pero ¿podemos ser buen ejemplo? La pregunta es, ¿podemos ser buen ejemplo o podemos ser mal ejemplo? Y eso se resume en una palabra: influencia. ¿Cómo estamos influenciando nosotros a los que nos rodean? ¿Cómo estamos influenciando nosotros con nuestro ejemplo a los que están a nuestro alrededor, a los que nos conocen, a los que conviven con nosotros? Porque el influenciar a alguien de lejos o con palabras es fácil, o cuando no estamos cerquitas, cuando no hay ese roce, pues es fácil. Pero cuando estamos juntos, cuando hay ese roce, cuando hacen las cosas que no están bien, ¿cómo podemos ser ese ejemplo? ¿Cómo podemos estar liderando si no estamos siendo ese ejemplo? Es una grande responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Y eso, ¿verdad?, que se traduce, dice, en influencia. ¿Cómo estamos influenciando nosotros a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos? Aquí el primer texto que leímos dice, exhorta a los jóvenes. ¿Cómo estamos exhortando a los jóvenes, a nuestros jóvenes? ¿Cómo los estamos influenciando a que se mantengan en el Señor, a que sean consistentes en el Señor? Nuestra vida está reflejando eso. Nuestra vida está siendo ejemplo, hermanos. Es una grande responsabilidad para cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como padres, como hermanos, como hijos, ¿verdad? Como familiar. Somos responsables de dar, ¿verdad?, ese ejemplo. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué necesitamos para poder ser ejemplo para los demás con nuestra vida? ¿Qué necesitamos? Bueno, número uno, para ser un buen ejemplo, tenemos que procurar primeramente ser imitadores de Cristo. Ser imitadores de Cristo. Ahí está, yo creo, lo esencial y lo primordial. No tratar de imitar a personas, no tratar de imitar a otra gente, pero lo primero es imitar a Cristo Jesús. Y luego podemos tener personas, como les decía, personas que se mantienen firmes en el Señor, personas que nos dan ejemplo de cómo servir al Señor, sí, ¿verdad? También podemos seguirlos como ejemplo, pero el ejemplo número uno es el ejemplo de Cristo. Seguir a Cristo, hermanos, ahí no le vamos a fallar. Cristo no nos va a fallar. El hombre nos puede fallar, o cualquier otra persona nos puede fallar, pero Cristo no nos va a fallar. Gloria a Cristo Jesús. Entonces el versículo para apoyar, ¿verdad?, esto es en Corintios, 1 Corintios 11:1. ¿Qué dice 1 Corintios 11:1? Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo, ¿verdad?, me llama la atención y cada vez que leo de Pablo digo, este hombre se entregó y se entregó completo. No
titufió, no se regresó hacia atrás, sino que para él, como dice en Romanos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso era la vida de él, y por eso él puede decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Gloria al Señor. Tenemos que comprender que para que otros quieran seguir nuestro ejemplo, tiene que ver que Dios está con nosotros. Tiene que reflejarse en nuestras vidas de que Dios está en mí, de que yo estoy caminando conforme a Cristo Jesús. Tiene que haber esa evidencia en nuestras vidas de que estoy caminando en Cristo Jesús, para poder ser ese ejemplo. Vamos a ver en Josué 1:17. Josué 1:17. Moisés acaba de morir. Moisés ha pasado. Ahora Josué está comenzando o está tomando el liderazgo. No es fácil. El pueblo estaba acostumbrado a Moisés. El pueblo estaba acostumbrado a que Moisés oraba, Dios contestaba. Había necesidad, venían con Moisés y Moisés oraba y Dios contestaba. Pero ahora está comenzando un nuevo liderazgo, y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando alguien comienza algo nuevo, están los ojos así viendo a ver qué va a hacer, cómo lo va a hacer. ¿Lo va a hacer igual que lo hacía el líder anterior, o lo va a hacer diferente? ¿Cuál va a ser? Y están calificando, ¿verdad? Entonces aquí vemos Josué 1:17, dice: de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Pero ahí está la condición, dice: solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés, ¿verdad? El pueblo está dispuesto a obedecerle a Josué. El pueblo está dispuesto a seguirlo, a hacer todo, ¿verdad?, lo que él diga, pero siempre y cuando Jehová esté con él, dice, como estuvo con Moisés. Esa era la condición. Entonces, ¿verdad?, él tenía que comenzar, o tenía que demostrar, ¿verdad?, en su vida el ejemplo, con el ejemplo, que Dios estaba con él, que Dios lo estaba guiando, que Dios lo estaba poniendo en ese lugar. Y después, ¿verdad?, cuando ya vemos al final de su ministerio, vemos cómo Dios estuvo con él, cómo Dios lo usó para ser ese ejemplo, para ser ese líder, para ser ese hombre que guió al pueblo, ese hombre que se mantuvo fiel al Señor, dando ejemplo, ¿verdad?, con su vida, viviendo para el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dice: el mejor ejemplo de obediencia que le podemos dar a nuestros hijos es ser obedientes con nuestro Dios, o a nuestro Dios. Ese es el mejor ejemplo, hermanos, que les podemos dar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestra familia, siendo obedientes a Cristo Jesús, siendo obedientes no solamente, ¿verdad?, cuando nos levantamos de buen ánimo, no, todos los días, todo el tiempo, siendo obedientes, ¿verdad? Que nuestros hijos nos vean orar al Señor, que nuestros hijos nos vean leer la Biblia, que nuestros hijos puedan venir a nosotros con esa confianza y nosotros poderles dar un buen consejo, ¿verdad? Pero más que eso, con el ejemplo, hermanos, con el ejemplo, porque a veces escuchamos a familias que están sufriendo, están batallando, que los hijos no quieren ir a la iglesia, los hijos crecieron en la iglesia pero se han ido de la iglesia. Y hay muchas familias, hermanos, así, que incluso líderes, pastores, que los hijos no quieren servir al Señor, no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué fallamos? ¿Qué hicimos mal? Y la mayoría de veces cuando le preguntas a esos jóvenes es porque en la casa el papá no era lo mismo que era en la iglesia. Mamá no era lo mismo que era en la iglesia, no era en la casa. O papá nunca estaba en la casa, o mamá nunca estaba en la casa. Los ejemplos, hermanos, hablan más que las palabras. Nuestros ejemplos hablan más que las palabras. Así que, hermanos,
Cuidémonos, tratemos de hacer ese ejemplo para nuestros hijos, tratemos de enseñarles, sí, con nuestras palabras, pero también con nuestro ejemplo. Y eso, hermanos, va a dejar huella, va a dejar una huella en la vida de ellos. Para que otros puedan ver a Cristo en nosotros, tenemos que morir para nosotros y vivir para el Señor. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ojalá que, hermanos, podamos decir eso nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Cuando nosotros, ¿verdad?, comenzamos a vivir de esa manera, cuando comenzamos a caminar de esa manera, de que ya no vivo yo, ahora lo que vivo, lo vivo en el Hijo de Dios, lo vivo para agradar a Dios. Hermanos, sin esforzarnos tanto, vamos a poder dar testimonio, ¿verdad? Y dar ejemplo con nuestra vida de que Dios, ¿verdad?, está viviendo en nosotros, y automáticamente, ¿verdad?, los que nos están viendo algo diferente, están viendo una vida transformada, están viendo una vida que es un ejemplo, que otros van a querer seguir, ¿verdad? Juan, cuando Jesús vino, ¿verdad?, Juan dice: es necesario que yo mengüe, pero que Cristo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, ¿verdad? Juan reconoció que era necesario que Jesús creciera, que Jesús, ¿verdad?, siguiera el ministerio, pero que yo mengüe. Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús, hermanos, y dejamos que Jesús, ¿verdad?, moldee nuestros caracteres, vamos a poder ser ese ejemplo de bendición para otros. Solamente cuando dejamos que Cristo moldee nuestros caracteres, hermano. Porque humanamente hablando, somos de caracteres difíciles, la mayoría. Uno que otro que es una miel, uno que otro que es un dulce, ¿verdad? Y que su carácter es bien fácil de llevar. Pero en la gran mayoría, hermanos, somos de caracteres difíciles. No, dice: hermano, yo soy bien buena gente, soy bien tranquilo, hasta que me hacen enojar, hasta que me tocan un cable que no me deben de tocar, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, si dejamos que el Señor obre en nosotros, si dejamos que el Señor moldee nuestros caracteres, el Señor lo va a hacer, hermano. Si lo dejamos, porque acuérdense que Él no te va a torcer el brazo para cambiar tu manera de pensar, para cambiar tu manera de hablar. Tenemos nosotros que decirle: Señor, te entrego mi manera de pensar, te entrego, Señor, mi vocabulario. Esas palabras que antes acostumbraba a decir, Señor, te lo entrego. Ya no quiero seguirlas diciendo. Hay un canto que cantamos, dice: ya no quiero ser igual, ¿verdad? Señor, renuévame, y ya no quiero ser igual, ya no quiero hacer las mismas cosas que antes hacía. Ahora quiero ser diferente, quiero vivir para ti. Gloria a Cristo Jesús. Para ser ejemplo no podemos vivir una fe fingida. Si queremos ser ejemplos, hermanos, no podemos o no debemos vivir una fe fingida, sino una fe verdadera. Es decir, no podemos vivir de una manera en la iglesia y de otra manera afuera o en casa. Tenemos que vivir de la manera que vivimos en la iglesia, vivir en la casa, vivir en el trabajo, vivir en la escuela, de la manera que nos comportamos en un lugar, nos comportamos en el otro. O sea, no fingir que somos cristianos en la iglesia y en el trabajo nos portamos como hablamos de lo que sea, chistes, palabras sucias, ¿verdad? Hablamos de la otra persona o lo que sea. Tenemos que, hermanos, vivir nuestra vida no fingida, nuestra fe no fingida. Y vamos a ver en 2 de Timoteo 1, capítulo 1, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 4.
dice Pablo, ¿verdad? Hablándole a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Dice, para llenarme de gozo y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo, ¿verdad?, está reconociendo que Timoteo, ¿verdad?, tiene una fe no fingida. Pero fíjense que se va más allá. Dice que habitó primeramente en la abuela, y luego en la madre, y luego en él. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo, ¿verdad?, de esa abuela que vivía su fe no fingida, sino que era ese ejemplo para su familia, para sus hijos. Y ahora vemos, ¿verdad?, en Timoteo de cómo él continúa esa fe, cómo él continúa viviendo no fingidamente, sino transparentemente, ¿verdad? Pablo le dice, al acordarme de tus lágrimas, dice que me traen gozo. Pablo sabía cómo Timoteo adoraba, de cómo amaba al Señor, con esa fe no fingida, con esa fe transparente, que donde quiera que él estaba, él era el mismo joven, el mismo Timoteo que podía demostrar, ¿verdad?, esa fe a través del testimonio y a través de su ejemplo. Para ser ejemplo no podemos vivir un amor fingido. En Romanos 12:9, Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. El amor sea sin fingimiento. Muchas veces podemos decir, oh hermano, te amo, oh hermano, los amamos en el Señor. Pero muchas veces es fingido, porque cuando se trata de demostrar el amor, se nos olvida que lo amamos. Volteamos para otro lado. ¿Qué hubiera sido si nosotros, al mirar las fotos que acabamos de ver, vemos que están sufriendo y les decimos, pues que el Señor les ayude, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que Dios les siga ayudando, que se junten ahí, que hagan colectas, que se junten, que se ayuden a remover sus escombros? ¿Estaríamos demostrando el amor? No creo. Pero cuando vemos la necesidad y nos unimos en amor para poder hacer algo, aunque sea pequeño, pero que sea con amor, ¿verdad? Que sea lo que podemos, pero que sea con ese amor, porque amamos a nuestro prójimo, porque amamos a aquellos que sufren, ¿verdad? Entonces podemos demostrar ese amor. Podemos, ¿verdad?, estar, como dice en Romanos, el amor sea sin fingimiento. Entonces podemos decir, realmente, hermano, te amo. Porque te amo, mira, aquí está esta ayuda. Porque te amo, aquí está este soporte, ¿verdad? Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Eso, hermano, es algo que en cada cristiano debemos de cada día esforzarnos. Por Señor, mira cómo soy. Mira, Señor, cómo es mi vida, cómo camino. Ahora la pregunta viene, ¿y tú cómo quieres ser recordado? Yo cómo quiero ser recordado. ¿Cuál es el ejemplo que estoy dando yo? ¿Cuál es el ejemplo que estás dando tú? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando como iglesia? ¿Cuál es el ejemplo que estamos dando como individuos, como familia, a nuestros hijos? Quizás es tiempo, ¿verdad?, de reflexionar un poquito y decir y preguntarnos a nosotros mismos, ¿estoy dando buen ejemplo? ¿Estoy dejando huellas en mi familia, en mi comunidad, en mi trabajo, donde quiera que nos movemos, hermanos? Porque es nuestra vida, donde estemos, ahí debemos de preguntarnos, ¿estoy dejando huellas? ¿Conocen que yo soy cristiano? ¿Conocen que yo le doy gracias a Dios aún en medio de las circunstancias? ¿O solamente cuando todas las cosas van bien? ¿Me conocen como
una persona fiel, que no comprometo los días, el día de mi servicio al Señor. ¿Cómo me conocen? ¿Verdad? ¿Cómo me van a recordar? ¿Qué ejemplo estoy yo dando? ¿Verdad? Más personal, a mis hijos. ¿Cómo yo estoy viviendo mi vida como cristiano? Ellos me miran que Dios es el primer lugar. Cristo es mi prioridad. O primero todo lo demás y luego Cristo. Primero ir a lavar, como yo lo hacía. Primero ir a hacer mis compras. Primero es una fiesta. Si hay fiesta, pues primero la fiesta y luego Cristo. O primero es Cristo. Primero es el servicio al Señor. ¿Cómo estamos dando ese ejemplo, hermanos? Yo creo que es un buen momento para reflexionar, para preguntarnos nosotros mismos y ponernos en las manos del Señor. Si no lo hemos estado haciendo, si consideramos que nuestro ejemplo no es el mejor, pues es momento de comenzar a hacer ese ejemplo para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra comunidad. Gloria a Dios. Con esto estoy concluyendo. Pero manténgase con eso en mente, en reflexión. El ejemplo es una herramienta transformadora que tiene el poder de moldear vidas. Fíjese el ejemplo, que tiene el poder de moldear vidas y construir comunidades más fuertes. Al seguir las pisadas de Cristo y vivir una vida congruente, consagrada a Dios, con nuestros valores, nos convertimos en faros de esperanza para quienes nos rodean. Recuerda que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser un buen ejemplo y que nuestras acciones hablan más alto que nuestras palabras. Seamos luz que el mundo nos necesita. Seamos luz allí donde nos movemos, hermanos, donde estemos. Seamos luz. Gloria a Dios. Entonces la reflexión: ¿estoy siendo buen ejemplo? ¿Cómo estoy siendo yo de influencia a mis seres queridos, a mi comunidad, donde me rodeo, donde me muevo? ¿Estoy siendo buen ejemplo? Si pregunta a alguien cómo es Macedonio, ¿le van a dar buenas referencias o le van a decir, no, hombre, aquí se porta como que no es cristiano? Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre celestial, Dios de la gloria, mi Dios amado, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has dejado ejemplo, mi Dios. Y nos has dejado ejemplo de tantos personajes, de tantas personas que se consagraron a ti, mi Dios amado. Y hemos visto de cómo, Padre, vivieron su vida valientemente, esforzadamente, mi Dios amado. Y dieron buen testimonio, Señor. Dejaron, Señor, huellas. Dejaron ejemplo para seguir, mi Dios amado. Pero en esta mañana la pregunta es: ¿cómo yo estoy viviendo mi vida? ¿Cómo tu iglesia está viviendo su vida? ¿Cómo estamos caminando como iglesia? ¿Cómo estamos caminando como familia? ¿Cómo estamos caminando como individuos, mi Dios? ¿Cómo nos comportamos allá afuera, Señor? Porque aquí en la iglesia es fácil comportarnos como cristianos, pero allá afuera, Señor, ¿cómo nos estamos comportando, Señor? Ayúdanos, Padre celestial, a hacer esos ejemplos, mi Dios. A hacer ese ejemplo, Señor amado, aleluya, con nuestros hechos, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de hacer las cosas, Padre. Ayúdanos, mi Dios. Quizás muchas veces, Padre, te hemos fallado, te hemos puesto en vergüenza, mi Dios amado. Pero en esta mañana, Señor, nos arrepentimos delante de ti, mi Dios. Nos arrepentimos, Padre, y te pedimos que mires, Padre, lo interior de nuestro corazón. Y que podamos decir, Señor, perdóname, Padre,
por no ser ese buen ejemplo, Señor. Pero hoy, Señor, me consagro. Hoy, Padre Celestial, me comprometo contigo a ser ese hombre, a ser esa mujer valiente y esforzada, Señor, para poder decir, aleluya, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, aleluya. Y lo que ahora vivo, lo vivo en el Hijo de Dios, aleluya. Señor amado, ayúdanos. Te necesitamos, Padre. Queremos ser esos ejemplos, Padre. Así como el ejemplo de David, Señor, que este hombre, Señor, este guerrero valiente decía: todo Israel conoce quién es tu Padre, hombre esforzado, valiente, aleluya, y sometido a Dios. Padre Celestial, queremos dejar huella. Como padres queremos dejar huellas, Padre. Queremos dejar ejemplos. Como padre yo, Señor, quiero dejar un buen ejemplo, Señor, un buen legado para mis hijos, para mis nietos, Señor amado, que te sirvan. Padre, ayúdame a ser ese ejemplo, Señor. Yo solo no puedo, mi Dios amado, porque mi carne es débil, Padre Celestial, pero tu espíritu es fuerte y Él es el que me ayuda, Él es el que nos ayuda a hacer, Señor, lo imposible, lo que nosotros no podemos, Señor. Tu Espíritu Santo es el que nos ayuda. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como familias, mi Dios amado, a ser ese ejemplo para nuestros jóvenes, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, como familias en el vecindario, ahí donde vivimos, a ser ejemplos para nuestra comunidad, mi Dios. En el nombre de Jesucristo te damos, Señor, toda alabanza, toda honra y toda gloria, mi Dios. Y tu pueblo dice: amén, Señor. Amén, amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Dios me los bendiga. Gracias. Antes de despedirnos, quisiera solamente levantar una oración por el pueblo de San Antonio, por las familias. Que sigamos orando, hermanos. Padre Celestial, Dios de la gloria, mi Dios amado, tú conoces, Padre, cada familia del pueblo de San Antonio, Señor, de nuestro pueblo. Señor, algunos te conocen, Padre, algunos no te conocen, pero tú los conoces a todos los que han sufrido, Señor, pérdidas, Padre. Te los ponemos en tus manos, mi Dios amado. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo les traiga consuelo, que tu Espíritu Santo les traiga esperanza, mi Dios. Y que, Dios mío, puedas usar la iglesia, Príncipe de Paz, mi Dios. Usa al pastor, a los líderes, Señor, usa la iglesia, Padre Celestial, para que puedan ser ejemplo para ellas, para que puedan llevarles tu palabra, para que les puedan dar palabras de consuelo, Dios mío. Y que aún en medio de este caos, aún en medio de estas pérdidas, Dios mío, ellos puedan ganar la salvación, Señor. Que puedan aceptarte como Salvador personal de sus vidas, mi Dios. Padre, usa tu iglesia, mi Dios, de San Antonio de las Huertas. Úsalos, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Sé con cada uno de las familias, con aquellos niños, Señor, que se acostaron y tenían todo ahí, Señor, sus pertenencias, y se despertaron por la mañana y solo vieron lodo, solo vieron piedras, árboles atorados ahí en la casa, mi Dios. Padre, sé con ellos. Y te doy gracias, Padre, porque guardaste sus vidas. Lo más principal, lo más importante, guardaste sus vidas. Nadie de ellos pereció, Señor. Y por ello te doy gracias y te los pongo en tus manos. Guárdales y cuídales en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vamos a casita y nos vamos a meditando en el Señor, meditando en la palabra de Cristo. Amén.